Pues, bueno, gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí. La verdad es un privilegio, es una responsabilidad súper fuerte para mí. Y bueno, gracias a Xavi y a Alicia por la confianza, por todo, ¿no? Y me gustaría empezar con un vídeo. Para los que les gusta la tecnología, pues es interesante. Cámaras de 16 y 12 megapíxeles, se carga con la luz, haces así con el sol y se carga solo. ¿Vale? O sea que Apple lanza lo potente, ¿vale? Entonces, si te dicen esto, dices, bueno, ver para creer, ¿no? Ver para creer, y por eso hacen un vídeo de publicidad, para que viendo se lo crean. Y pensaba que este mundo tiene sus normas, este mundo materialista que yo creo que se guía bastante por los ojos, por el deseo de los ojos. Veo esto y esto lo quiero, ¿no? Y tiene sus lemas como yo solo voy a creer lo que pueda ver. Y creo que es así, ¿no? Pero pensaba que con Dios es totalmente diferente. Muchas cosas, el reino de Dios, sus normas son muy diferentes a las del mundo. Y pensaba que con Dios es al revés. Con Dios es creer para ver. Este es el iPhone. Y me gustaría que pensáramos en un segundo en esta pregunta. ¿Quién es Dios? Cada uno tendrá su respuesta. Por la experiencia que tiene personal con Dios. ¿Quién es Dios? Esta pregunta tiene muchísimas respuestas. Podemos decir, Dios es la esencia de la vida, Dios es un ser superior que sobrepasa todo cuanto podemos imaginar, todo cuanto existe. Podemos decir que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, es decir, todo lo puede, todo lo sabe, está en todos lugares. Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro amigo, Jesús es nuestro hermano mayor. Tiene infinitud de respuestas. Pero no podemos mostrar un vídeo como con el iPhone, mostrando plenamente quién es Dios. Porque con Dios no funciona así, no funciona como las normas que cada día nos invaden, sino que con Dios es primero creer para verlo, es decir, para sentir a Dios dentro de tu corazón, para tener una convicción especial de que Jesús ha muerto por tus pecados, por mis pecados, y ha resucitado al tercer día, dándonos vida, reconciliándonos con Dios. Primero es necesario creer para ver. Y ya lo dice bien claro la Biblia. Dice, sin fe
es imposible agradar a Dios. Y de esto quería hablar hoy, este tema creo que Dios ha puesto en el corazón, y hay una historia que refleja muy bien esto. Y por cierto, el primer vídeo es falso, o sea, el iPhone 11 no será así, ¿vale? Supongo que algunos lo habrán notado, pero esto también nos enseña que no todo lo que vemos es creíble, no todo lo que vemos existe, ¿no? Y vamos a esa historia. Está en Juan, en el Evangelio de Juan, un discípulo de Jesús que pasa 3 años con Jesús y en su Evangelio escribe todo lo que vive con Jesús, todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús hace milagros, conoce a gente, predica, y Juan lo registra en su Evangelio. Y esta historia es al principio. Jesús empieza a darse a conocer públicamente, haciendo milagros, haciendo señales a los 30 años. Y solo había hecho un milagro así más en público, que fue convertir el agua en vino, no sé si recordáis. Y aquí es en el mismo lugar, en Caná de Galilea. Dice lo siguiente, esta historia solo está en Juan, ¿vale? Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Recordemos que en este tiempo Israel, el pueblo de Dios, estaba esclavo, estaba en servidumbre del Imperio Romano, de los romanos, y es necesario considerar que el protagonista aquí es un oficial del rey, es decir, un oficial del rey de esa región de Galilea, que era Herodes Antipas, y era romano, tenía un alto cargo. Y hay que considerar que un hombre romano oficial del rey que se humillara ante un judío y que le rogara, por favor, ven, hazme este favor, esto significaba humillarse delante de otros oficiales romanos. Y también este hombre vivía a 25 kilómetros de donde estaba Jesús en ese momento. Y hoy en día en coche es un momento, de aquí a Tarrasa. Yo me he mudado hace poco, entonces ya me estoy acostumbrando. Y en coche, bueno, si hay tráfico pues son 40 minutos, si no hay tráfico son 30 minutos. Pero en esa época era muchísimo más, muchas más horas, incluso puede ser que días. Y esto nos dice que este oficial del rey tenía algo de fe en Jesús, quería encontrarse con él. Porque también podría haber dejado un siervo suyo cuidando a su hijo, podría haber enviado un siervo a decirle a Jesús, ven, un oficial del rey te llama para que sanes a su hijo. Pero él no lo hizo así, no se quedó con su hijo que estaba enfermo, que no sabía cuánto le quedaría de vida,
sino que se fue, se desplazó para encontrarse con Jesús. Y esto nos habla que, de alguna forma, creía en él. Él se encuentra con Jesús, encuentra lo que desea, y Jesús, bueno, él le ruega, ¿no? Él le ruega, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dice, le contesta con otra cosa que aparentemente no tiene que ver. Y a veces Jesús muchas veces hace eso, ¿no? Y le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es decir, Jesús parece que está diciendo, si no ves, no vas a creer en mí. Si no ves el milagro en tu hijo, no vas a creer en mí. Pero aquí Jesús no es lo que está diciendo. Aquí no es el significado que Jesús quería transmitir con esta historia. En la época la tendencia era depender de los milagros, depender de las señales que uno hacía. Y más cuando el pueblo, pues, bueno, esperaba a un Mesías, es decir, a un Salvador, que los librara del Imperio Romano. Entonces había esa tendencia de depender, de seguir esos milagros, esas señales. Incluso también por la influencia del Antiguo Testamento, Moisés, Elías, grandes personajes de Dios que hicieron grandes señales, pues ellos pensarían, ¿cuánto más el Mesías debe hacer milagros? Pero Jesús aquí está haciendo una amonestación, una advertencia. La Biblia textual, que es una Biblia que es la más fiel al griego y al hebreo, dice, si no viereis señales y prodigios, no creéis. Lo dice más literal, lo dice más textual. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. A todo esto, el romano se queda, ¿qué me estás diciendo? O sea, yo quiero que mi hijo viva, ven. Y Jesús le oye. Porque después de esta respuesta, él le ruega, Señor, por favor, le ruego otra vez, Señor, por favor, ven a sanar a mi hijo. Imaginaros el sufrimiento que pasaría el oficial del rey. Dicen que cuando tu hijo sufre, el sufrimiento es mayor para ti que para el propio hijo. El sufrimiento es peor para los padres que para el hijo. Imaginaros el sufrimiento que pasaría. ¿Y qué hace Jesús? Tampoco va a su casa, porque podría ir a su casa y decir, bueno, voy a hacer el milagro para que veas y para que creáis toda tu casa y tú. Pero Jesús no va a su casa, sino ¿qué hace Jesús? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y entonces, ¿qué hace el oficial del rey? Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Es decir, Jesús sana a la distancia a su hijo, y esto refleja como el poder de Dios, ¿no? Que no esperamos como Dios obra, porque siempre Dios nos sorprende con su poder, ¿no? Y desde la distancia lo sana y dice la palabra para que el oficial del rey primero creyese, luego si fuese a su casa, sus 25 kilómetros de vuelta, y entonces viera la gloria de Dios, viera el milagro. Y así fue. Volvió a su casa, le informaron, Señor, tu hijo ya vive. Y él preguntaba, ¿no? Pero, descolocado seguramente, pero ¿a qué hora empezó a estar bien? Puede ser que no se alegraba al momento, no lo dice la Biblia, pero dice la Biblia que lo primero que dice el oficial del rey es ¿a qué hora empezó a estar mejor? Y entonces le dicen, ayer a las 7. Y entonces él cae que en esa hora Jesús es cuando oró. Y dice, y él creyó con toda su casa. Y la verdad es que
Jesús trabaja con la fe del oficial del rey. Y de la misma forma, creo que Jesús quiere trabajar esa fe, para primero creer en Él, realmente tener esa intimidad profunda con Jesús, y luego ver lo que Jesús hace. Y tengo una pregunta para ti, tengo una pregunta para mí. ¿Qué es lo que Jesús te dice? ¿Qué es lo que Jesús me dice hoy? ¿Cuál es tu clamor? ¿Cuál es mi clamor? ¿Y cuál es la palabra que Dios nos da para que creamos en fe? ¿Qué es lo que Jesús nos dice para que creamos en fe y luego viésemos la gloria de Dios? Y me gustaría dejar 30 segundos y que cada uno, si quiere, pues cerrase los ojos y que Jesús hable en ese sentido. Puede ser una palabra en específico, puede ser un versículo que te trae a memoria a Dios, puede ser una promesa que Dios te dijo hace tiempo. Pero me gustaría que dejáramos un momento de silencio para que Dios nos hable y nos diga esa palabra. Gracias, Señor, por cómo hablas. Porque puede ser que en el momento no veamos la solución, pero tú nos das siempre palabras de consuelo. No sé qué es lo que pides en tu corazón, no sé cuál es tu situación, no sé si te sientes perdido en alguna área de la vida, no sé si sientes un vacío dentro de ti. Quizás hay un problema laboral que no se resuelve, quizás alguna enfermedad. Puede ser que hayan problemas en casa y tampoco se resuelven. Sientes desánimo cada día y no sabes por qué. Sientes que lo único que te acompaña es la soledad y no tienes esperanza. Puede ser que quieres más de Dios, pero no llega el momento. No lo sé. Puede ser que tus hijos no sean cristianos y lo estás sufriendo. Puede ser que tu pareja no sea cristiana, no conozca a Dios y también lo estás sufriendo. ¿A qué Dios nos llama? ¿A qué Dios nos llama? Cuando tenemos fe en Él, creemos en Él, es decir, descansamos en Él, hay algo que cambia en nuestro corazón. El peso ya no está. Eso que ya nos cargaba tanto, ya no está. Algo cambia, la perspectiva cambia. El oficial del rey, al creer, cambió. Algo cambió en su corazón. Volvió a su casa y vio a su hijo sanarse. Jesús extiende la mano y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Cogérsela, y puede ser que nos lleve a un lugar que no conocemos, que no sabemos, pero seguro que será muchísimo mejor. Leía una historia esta semana, no sé si es real. Dice que estaba un hijo en su casa, solo, sus padres habían salido un momento, y de repente falla algo en la casa. Empieza a salir humo y empieza a quemarse la casa. El hijo, por instinto, empieza a subir a un lugar alto para poder respirar y está en una especie de terraza, de balcón. Y llegan sus padres, llaman a los bomberos, colocan todo para que el hijo
salte, pudiera saltar. Y a eso que el hijo está con miedo. Solo ve fuego, solo ve humo, solo ve oscuridad. Y de repente oye la voz de su padre que le dice: hijo, salta porque yo te voy a coger. Y el hijo dice: no, padre, ni de broma, porque solo veo llamas, solo veo oscuridad y solo veo humo. Y el padre le insiste, le dice: hijo, salta porque yo te voy a coger. Y el hijo dice: no, papá, porque es que yo no te veo. Y el padre le dice: hijo, no importa tanto que tú me veas, sino que lo único que importa es que yo te vea a ti. Y de la misma forma, aunque muchas veces no podemos llegar a ver, hay que creer porque Jesús nos ve. Jesús conoce la situación, Jesús conoce el corazón, Jesús conoce cada pensamiento que se nos pasa en cada momento del día. Todo, lo conoce todo, lo ve todo. Y es por eso que Jesús nos invita de alguna forma a creer en su palabra, a saltar, porque Él lo ve todo. Y David, el rey David, que pasó situaciones increíbles, perseguido, con hambre, refugiándose en cuevas, en desiertos. Imaginaros en la época, no podía comprar una botella de agua de plástico para beber por la noche, no podía comprar comida así como así. Y David, ¿qué dice? Y muchos conocemos este versículo, este salmo, porque lo hemos cantado en la iglesia. Dice: en paz me acostaré, y asimismo dormiré. ¿por qué? Solo en ti, capaz, no dormir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Y yo, la verdad, he estado noches diciendo: Señor, no tengo paz. Señor, el día me ha ido fatal, yo tengo esto. Pero hay algo espiritual que cuando lo entregas y crees, vives en paz, duermes en paz. Y no quiero decir con esto que el problema se va a solucionar enseguida. Pero sí que quiero decir que Dios promete bendición. Dios promete bendición. Y puede ser que Dios no te diga la respuesta que tú quieres oír. Puede ser que Dios obre como esperas o como no esperas. No lo sé. Pero sí que Dios promete bendición. Promete recompensa. De alguna forma u otra. Seguro. Bienaventurado el que sin ver creyere. Y creo que Dios nos llama a crecer en esta fe, en esta confianza. Pero ahora, ¿qué? ¿Qué hacemos para crecer esa fe en Dios? Esa dependencia. Me gustaría dar dos consejos prácticos. Y el primero, creo que Dios me hablaba en esta semana sobre esto. Ser conscientes de quién es Dios. No sé si os suena el personaje de la foto. Las heridas en su cabeza pues tienen una pista. Este personaje es Job. Y Job lo tenía todo. Era un Bill Gates de la época. O sea, tenía ovejas, tenía camellos, ¿vale? Que en esa época pues era mucha riqueza. Tenía hijos, tenía una bonita familia. Y de repente Dios se lo quita todo. Se lo quita todo. Sus hijos incluso. Enferma, pero él nunca niega a Dios. Sí que es lo que hace, y es porque Dios quería trabajar en él, se queja de alguna forma y dice: Señor, pero si yo te he amado, te he honrado, te he dado lo que he tenido, no he tratado mal a nadie, ¿por qué me pasa esto? Para nada he orado, para nada te he amado, para nada
y sigue en su rollo, ¿no? Sus amigos también le dicen algunas palabras, algunas acertadas, otras no. Pero llega el momento en que Dios interviene y Dios no le explica la situación. Mira, Job, yo te he probado para trabajar en tu corazón, para que luego me veas, ¿sabes? No solo me oigas, sino que también me veas. Pero tú tranquilo, yo ahora te voy a recompensar con el doble. No, Dios no obra así. Dios lo que hace es hablar con preguntas. Y le empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Por qué caminos se reparte la luz? ¿Y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Y empiezan 2 capítulos, incluso 4, Dios haciéndole preguntas sobre la creación, sobre dónde estaba Él, sobre quién ha dado la fuerza al caballo. Y Job se queda así como, imaginaros, ¿no? La situación, Dios en un torbellino, y escuchar todo eso, eran preguntas que no se podían responder. Y Job, ¿qué le dice a Dios? Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Y le dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré a ti y ahora tú me enseñarás. Y dice la frase, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora te conozco por quién eres tú. Y yo casi no tengo derecho o he persistido mucho en quejarme. Y ahora conozco quién eres tú. Y Job, al conocer quién era Dios realmente, su grandeza, su poder, dice la Biblia que el corazón de Dios es infinito. Parafraseo, ¿no? Pero dice que no son escudriñables sus pensamientos. Y cuando nos ponemos en lo profundo del corazón de Dios y conocemos quién es Dios, podemos decir, mas ahora mis ojos te ven. La fe de Job cambió el chip cuando supo quién era Job y cuando supo quién era Dios. Algo cambió. Y dice, ¿no? Te preguntaré y tú me enseñarás. Y como segundo consejo práctico, la Biblia lo dice bien claro. ¿De dónde viene la fe? El oír de la palabra. ¿De dónde viene la fe? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, la fuente más pura, el origen más puro, no es el oír. Porque aquí podemos oír y algo podemos retener, y está bien. Pero la fuente más pura es la palabra de Dios, la Biblia. La carta que Dios ha diseñado, ha escrito para nosotros. ¿Cómo vamos a tener fe si no leemos el libro donde pone quién es Dios y donde pone cómo Dios obra? ¿Cómo vamos a tener fe? Yo he tenido muchas conversaciones con Xavi y no sé, hemos encontrado en la Biblia el consuelo. Hemos visto a Pablo de cómo actuaba aquí, cómo actuaba allí, qué decía aquí, en esta situación. Y es que es algo espiritual y no nos damos cuenta. Pero nuestras historias están escritas aquí. Cuando decíamos de Moisés, de Josías, de Elías, de David, de Juan, de Pedro, de Pablo, de Timoteo, nuestras historias, las que pasamos cada día, están escritas aquí. Y aquí están escritas de cómo Dios obra. ¿Cuánta es la fe que podemos tener que
al leer cómo Dios obra, una historia que está pasando Juan y que identificamos con la nuestra, pero aquí vemos el final y eso nos llena de fe. ¿Cómo vamos a tener fe si no tenemos ese tiempo con la palabra? Y ya como conclusión, no dependamos de los milagros y señales de Jesús. Son impresionantes y despiertan la fe, pero a veces perdemos de vista el propósito de esos milagros y de esas señales. ¿Y cuál es el propósito? Que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. No dependamos de esos milagros. Y Jesús lo quiere así porque yo creo que si dependiéramos de los milagros, al final haríamos un Dios a nuestra medida. Como unas semanas antes Xavi predicó de hijos de un Dios menor, el Dios de juguete, ¿no? Al final sería como la lámpara de Aladín. Bueno, Señor, esto. Vale, Señor, pues que entre aquí. Vale, Señor, pues que este examen me vaya bien. Vale, Señor, pues... Al final crearíamos un Dios de consumismo. Y Jesús no es lo que quiere eso. Jesús quiere una fe íntima, una fe profunda. ¿Por qué? Porque quiere una relación cercana, una relación de tú a tú. Como que Jesús dice, créeme a mí, a mi persona, a mi corazón, acércate a mí. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios cercano, personal. Jesús le interesaba más la fe del oficial del rey que hacer el milagro en el Hijo. Yo creo que a Dios le interesa más fomentar nuestra fe que hacer milagros y señales y solucionar todos nuestros problemas. ¿Por qué? Porque así vamos a crecer en una relación con Él, de verdad. Eso es lo que quiere Jesús, que seamos más como Él. Y si tú dices, ¿sabéis qué es esto? Yo no lo había sabido. Pueden ser muchas semillas, en realidad. Si tú dices, mira, yo tengo 14 años y tengo una fe pues, más pequeña que esto, ¿sabes? O, mira, la situación no cambia y yo es que ya he desistido, yo es que no tengo fe, no tengo ganas de nada. Mi tía ayer decía, no tengo ganas de nada. Y pude orar por ella, ¿no? Y espero creer para ver el milagro, ¿no? Y si tú tienes fe como un grano de mostaza, que dice, los de JPC lo saben. Granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Yo le diría a la montaña, muévete, muévete. Yo le diría a la montaña, muévete, muévete. Las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Yo me animo, No, pero ¿qué quiere decir, no? Y ese monte se moverá. Es decir, yo creo que quiere decir, llegaremos a experiencias, a vivencias que no podemos imaginar. Y solo Dios quiere esto. Esa fe. Y Dios obra. Tengo un gran amigo que decía que era profundo ateo. Y un día le dijo a Dios, Señor, si tú existes, yo te quiero conocer. 2 semanas. Yo creo que es la oración con menos fe de mucho tiempo, ¿no? Pero Dios, a las 2 semanas, obró en él. Y ahora es pastor. O sea, ¿vale? O sea, es así. Y yo, un 4 de enero del 2014, me invitó Hans y su familia a un concierto cristiano y yo le dije a Dios, Señor, yo estoy vacío y no entiendo nada
yo quería vivir mi vida, pero ayúdame. Y ese mismo día Dios me cambió. Dios me transformó radicalmente y ahora estoy aquí por su gracia. Y no nos preocupemos y pensemos, no, es que tengo poca fe, no, por la misericordia de Dios, Dios solo. Así que demos el paso de creer para ver y que todo sea para su gloria, para alabarle más. Como hemos cantado, que reciba toda la gloria, toda la honra, porque es el único que lo merece. Y todo sea para Él. Ahí hay un papel de felicidad. No.